Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Pues después de varias pruebas, eh, ojalá y ahora sí haya podido solucionar este problema que tenía de no poder transmitir simultáneamente en YouTube y en Facebook. ¿Cómo están? Espero en Dios, en Cristo, que estén excelente. Dios me los bendiga. Estaremos hablando, como dice ahí la descripción, del sacerdocio de la nueva alianza. Porque pues ahí hay varios argumentos allá afuera de que ya no hay sacerdocio en esta alianza nueva que Cristo dejó, y estaremos hablando de esto, de este nuevo sacerdocio en la nueva alianza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que todos somos sacerdotes. En la escritura pues es muy clara. Estaremos leyendo Primera de Pedro 2:9, donde dice que todos somos sacerdotes. Ahora vamos a aclarar el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Si hay ministros que se encargan de estos dones, de esta gracia, de transmitir la gracia a los hombres. Dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de la luz a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son su pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Creo que aquí estaremos claros todos de que sí somos sacerdotes, de que en esta nueva alianza somos sacerdotes. También lo dice en Apocalipsis 1:6, dice, y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que sí hay sacerdote en esta nueva alianza. Ahora vamos a distinguir ese sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Como nos dice Pablo en 2 de Corintios 3:6, del sacerdocio ministerial. Pablo nos habla. Vamos a ver 2 de Corintios 3:6. Dice así en 2 de Corintios 3:6. Dice, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Aquí Pablo habla claro de ese sacerdocio ministerial. Dice Pablo que Cristo los ha hecho ministros de una nueva alianza. Es clara la escritura, y Pablo dice que él es sacerdote ministerial. Él, Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo ha hecho ministro de esta nueva alianza, de este sacerdocio de la nueva alianza. ¿Cómo podemos distinguir el sacerdocio común del sacerdocio ministerial? Que el sacerdocio común no puede hacer lo mismo que el sacerdocio ministerial, que se encarga de administrar la gracia de Dios. Allá nos lo aclara Santiago en 5:13. Vamos a leer Santiago. Está un poquito después de Hebreos. Dice en Santiago 5:15. Del 13, dice, hermanos, ¿hay entre ustedes algún desanimado? Que rece. Todos, como el sacerdocio común, podemos rezar, orar y ofrecer plegarias por las enfermedades de nuestros hermanos. Aquí está el sacerdocio común.
¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? Todos podemos orar, podemos alegrarnos, podemos alabar en el sacerdocio común. Aquí entra el sacerdocio ministerial, donde ya nos dice Santiago que ya no lo podemos hacer todos. Dice, ¿hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos sabemos que quiere decir presbíteros. Aquí entra el sacerdocio ministerial. Ya el sacerdocio común no puede hacer esa función del sacerdote ministerial, dice. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos. Ya no dice ustedes mismos háganlo. Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está, hermanos, el sacerdocio ministerial que se encarga de administrar la gracia de la nueva alianza. Estamos en la alianza de la gracia. Solamente los presbíteros, los ancianos, tienen ese poder de ungir, de administrar el sacramento que nosotros llamamos el sacramento de la unción de los enfermos. No todos lo pueden hacer. Bendiciones a mi hermanito Mónico. Gracias, hermano Mónico. Bendiciones. No había visto su mensaje. Lo que pasa es que esta aplicación pone muy pequeños los mensajes, y como ya estoy quedando un poco ciego por mi trabajo, apenas alcanzo a ver los mensajes. Bendiciones, hermano Mónico. Entonces, hermanos, fíjense que está bien clarito cómo podemos distinguir. Ya quedamos claros de que todos somos sacerdotes. Pero dice Pablo en 2 Corintios 3:6 que ellos han sido hechos ministros de esta nueva alianza. Y aquí el presbítero nos da a entender que se encarga de administrar la unción de los enfermos, no cualquiera, porque dice, si está uno enfermo, que rece. Sí, todos podemos orar por los enfermos, podemos orar unos por otros, pero no administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Dice que llame al presbítero de la iglesia. Aquí entra el sacerdocio ministerial que administra estos dones de la gracia. ¿Y cómo sabemos que estos son los administradores de la gracia? Está en 1 Corintios 4:1, miren cómo lo dice, en 1 Corintios 4:1. Lo dice también muy claro, cómo ellos, los ministros, los ministros de esta nueva alianza, ¿de quién se encargan? Dice en 1 Corintios 4:1. Dice, vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Y aquí entran los presbíteros, los obispos, que son los administradores. En las cosas de Dios, en la iglesia, hay administradores de las obras misteriosas de Dios, así como el administrador de la unción de los enfermos, que dice en Santiago 13, llame a los presbíteros para que lo unjan con aceite, para que le apliquen ese sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, hermanos, estamos viendo que sí hay sacerdocios ministeriales, sacerdote ministerial en la nueva alianza. Fíjense, hermanos, que también ahí se los dejo de tarea, estudien el significado de sacerdote, la etimología de sacerdote, para ver si ahorita en esta nueva alianza hay personas que hacen esas funciones. Sacerdote está compuesta por dos palabras, sacerdotis, sacer, sagrado, dotis, don, patrimonio o encargado, el llamado. Sacerdote significa el que se encarga de las cosas de Dios. Y Pablo nos dice aquí bien claro que él es sacerdote. Vean en nosotros sacerdotes.
los administradores, los encargados de las cosas de Dios. Aquí nos lo aclara muy bien nuestro hermano Pablo. Y allá en Hebreos 7:12, fíjense lo que nos dice en Hebreos 7:12 sobre el cambio de sacerdocio. Dice en el 11, así pues, el sacerdocio de los levitas, en la antigua alianza había un sacerdocio, que es el fundamento de la legislación de Israel, de ese pacto que nuestro Señor, nuestro Padre hizo con el pueblo de Israel, los sacerdotes, instituyó. También había sacerdocio común, un reino de sacerdotes, pero ahí sacó de Aarón los sacerdotes ministeriales. El fundamento de la legislación de Israel no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Aquí nos da a entender que hay otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, se cambia el sacerdocio, no se elimina como muchos lo dicen por ahí. Es un cambio de sacerdocio. Necesariamente la ley también ha de cambiar. ¿Y cuál es esa ley que cambia, hermanos? ¿Qué hacían los sacerdotes de la antigua alianza? La ley, y Hebreos también nos lo explica. Vamos a leerlo para no explicarlo con palabras. Vamos a leerlo en Hebreos 16, Hebreos 16 al 10. Dice, había una ley en el en la antigua alianza que era ofrecer sacrificios de animales. Y aquí dice que la ley debe de cambiar. ¿Y cómo es que cambia? Dice en el 5, por eso al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Sacrificios y ofrendas, lo que se hacía en la antigua ley. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. En la ley de la antigua alianza, esto es lo que pedía. Se ofrecían sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Entonces, en el 9, fíjese cómo cambia. Entonces, si sigue aquí, estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Se anulan todos esos sacrificios de la antigua alianza y se establece el segundo. Cristo establece el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Y es voluntad de Dios. En el 10 dice, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados por la ofrenda de Cristo, hecha una sola vez. Por ahí es donde entra la controversia. Dicen cosas que la iglesia no enseña. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó un sacramento, ese sacrificio perpetuo, el único que dice aquí, hecho una sola vez, que se hace presente, que lo establece nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 22:19 en adelante, donde les da el poder a los apóstoles para que sean esos nuevos sacerdotes, para que hagan presente este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en cada Eucaristía, en cada Santa Misa se hace presente el único sacrificio, no se repite, es el único que se hace presente y a través de los sacerdotes ministeriales se deja este milagro de amor. Y vemos que lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, dice, para establecer el segundo. Dice, entonces, seguiste aquí, estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Lo establece Cristo. Y miren, hermanos, la última Pascua
hace algo nuestro Señor Jesucristo que Hebreos aquí nos lo explica. Anula, Él cumple con esa última Pascua y termina con ella y establece el nuevo, su ofrenda. Ofrece pan y vino y ahí está ofreciéndose el Señor en este sacramento, y lo vamos a leer en Lucas 22, 19, donde anula el orden de las cosas anteriores y establece el segundo. Dice en Lucas 22, 19. Vamos a leerlo. Dice así. Él estaba celebrando la Pascua judía, donde se ofrecían el cordero y donde anula el siguiente el orden de las cosas anteriores y establece el segundo. ¿Cómo lo establece? Dice en el 19, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Recuerdan que en Hebreos 10 en adelante dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo, por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros somos santificados por esta ofrenda que nuestro Señor Jesucristo dejó a perpetuidad en manos de los apóstoles y de sucesores. ¿Por qué decimos que la dejó a perpetuidad? Por lo que sigue. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo anula la antigua alianza donde se sacrificaban animales y ofrece en este sacramento del pan su cuerpo y su sangre. Hagan esto, dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Es una acción sacrificial. Él levanta el pan y cuando dice, esto es mi cuerpo, ocurre el milagro más maravilloso. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único, se hace presente en ese sacramento y que dejó a perpetuidad en este sacerdocio de la nueva alianza y a sus sucesores. Nosotros somos santificados por esa ofrenda, por la única ofrenda que estableció, lo dice ahí en Hebreos 10, para establecer el segundo. Y somos santificados por esta ofrenda que la realiza el sacerdote ministerial que dejó él en la nueva alianza, como lo dice en 2 Corintios 3:6, somos ministros de una nueva alianza, lo dice Pablo. Pablo se reconoce que él sí es sacerdote ministerial. Él lo dice, somos ministros de una nueva alianza. ¿Y qué hacen los ministros? Lo que les leí ahorita, ofrecen la única ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, que el Señor la dejó a perpetuidad para que se siguiera cumpliendo este orden que Él instituyó para ser santificados sus hijos, todos sus hijos que están en esta nueva alianza. Y fíjense, hermanos, podemos ver allá en Levítico 5:5 lo que hacía el sacerdocio anterior. En Levítico 5:5, pues vamos a leerlo para no parafrasearlo. Está en Levítico 5:5. Vamos a leerlo. Lo que hacían los sacerdotes de la antigua alianza. Dicen en Levítico 5:5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Los sacerdotes recibían esa confesión. Tenían que confesar su pecado delante del sacerdote, el que había cometido el delito, para que el sacerdote saber qué se iba a ofrecer por ese pecado que había cometido. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote
hará la expiación por dicho pecado y persona. Eso es lo que hacía el sacerdocio de la antigua alianza. ¿Qué hace el nuevo sacerdote ya perfeccionado, el nuevo sacerdocio de la nueva alianza? Lo mismo, perdonan los pecados en representación de Cristo, Juan 20, 23. Lo mismo que hacía el antiguo sacerdocio, nada más que este ya es perfeccionado porque ya no se ofrecen sacrificios de animales, sino que se ofrece el único y eterno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda que nos santifica a nosotros, los miembros de esta nueva alianza. Dice en Juan 20, 23, lo mismo que hacía el sacerdocio levítico, les deja potestad al nuevo sacerdocio. Dice en Juan 20, 23. Dice, estoy en Lucas. Juan 20, 23. Lo mismo que hacía el sacerdocio anterior. Dice en Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué hacía el sacerdocio de la antigua alianza? El levítico confesaba su pecado, el que había cometido el delito, y se ofrecía un sacrificio por el pecado. ¿Qué hace el nuevo sacerdote? Perdona a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Está el sacramento de la confesión, donde el sacerdote actúa en persona de Cristo. Ahí está actuando en persona de Cristo, perdonando los pecados. Y ese sacerdote ofrece ya no una cabra, como leímos en Levítico 5:5, sino lo que leímos en Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo, que será entregado para el perdón de sus pecados. Ya no se ofrecen los animales de la antigua alianza, sino se ofrece el nuevo sacrificio, único y eterno, que se perpetúa y se hace presente por el poder del Espíritu Santo y a través del sacerdocio ministerial. Saludos a mi hermanita Tori, que se está conectando, y saludos a mi hermano Mónico. Entonces, hermanos, pues ya vimos este paralelo de Levítico 5:5 con Juan 20, 23. En Levítico 5:5, el que comete el delito confiesa su pecado y el sacerdote ofrece un sacrificio, un animal para expiación del pecado. Ahora el nuevo sacerdocio que hace, Juan 20, 23, a quienes ustedes perdonen sus pecados le quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. ¿Qué hace el nuevo sacerdocio de esta nueva alianza? Ofrece el sacrificio, Lucas 22:19, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esa acción sacrificial que tiene la misa y el sacramento de la Eucaristía. Pues hermanos, 23 minutos, hasta aquí le dejo. Espero ya haya quedado claro que todos somos sacerdotes, sí hay sacerdotes en esta nueva alianza, lo leímos en 1 de Pedro 2:9 y en Apocalipsis 1:6, leímos en Santiago 5:13, 14, que hay distinción de sacerdotes, a unos, el sacerdocio común pueden hacer ciertas cosas, pero no pueden hacer lo que hace el sacerdocio ministerial, aplicar la unción de los enfermos, ese sacramento, que solamente lo hacen los presbíteros de la iglesia. Está muy claro en Juan 5:13. Y según de Corintios 3:6, ministros de una nueva alianza, lo dice Pablo, somos ministros de una nueva alianza. Gracias, hermano. Saludos, hermano Oscar. Saludos, hermano Abraham. Saludos, Ricardo, hermano Ricardo. Abraham Javier, gracias. Que Dios lo bendiga también, hermano. Pues terminamos este tema, hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado y pues seguiremos dando temas de formación. El propósito de estos temas es para cimentar nuestra fe, afirmarla
y no dejarnos confundir. Ahí les invito a todos mis hermanos que no se han suscrito, que se suscriban al canal, que compartan, y muchas gracias a todos los que ya están suscritos. Dios me los bendiga y nos estamos